Bueno, pues para iniciar, si os parece, esta conversación con Pablo Vera, vicepresidente regional de Iberia en Zscaler, y con David Fernández Granado, que es director general de Cypher, la unidad de ciberseguridad del Grupo Prosegur, pues un poco, no que comenten las noticias como han hecho Pablo y Mónica, pero sí, David, un poco pues entender el escenario, ¿no?, el que nos estamos moviendo, que ya no es solo un escenario económico, ¿no?, sino también de enormes desafíos, donde la gran empresa se puede ver afectada por la ciberseguridad o la no ciberseguridad de una pequeña empresa, donde al final hay que tener una regulación porque si no te pueden multar. Ha cambiado el escenario digital de las empresas en 5 años, pero de una manera radical. Completamente de acuerdo. Yo creo que la realidad supera cualquier tipo de estudio que podamos haber hecho por anticipado. Cualquier predicción siempre se ve superada por la realidad año tras año. Y lo que habéis comentado es evidencia exactamente eso. Básicamente, oye, por ponerlo un poco, nosotros el reto cada vez le tenemos más difícil, ¿no? Los que estamos del lado de los buenos, entre comillas, ¿no?, que somos el escudo. Es un reto cambiante y digamos que tenemos un poco la sensación de perseguir a veces, ¿no?, fantasmas o sombras, porque vamos un poquito por detrás. Para poner o ilustrar un poco a lo que nos dedicamos, el Grupo Prosegur tiene una misión que es un reto y es muy romántica. La misión es hacer del mundo un lugar más seguro. Está escrito, lo podéis ver en la web. Os invito a todos a consultarlo, no me lo estoy inventando. En los dos ámbitos, en el ámbito físico, en todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que tocamos o que tenemos que preservar, como puede ser incluso la vida de las personas o la seguridad de tu hogar, ¿vale? Y en el plano digital, ya es donde entra Cypher, intentando poner nuestro granito de arena para contribuir a esta misión. Que los malos nos lo ponen muy complicado, la verdad, ¿vale? Entonces esa es un poco la razón de ser de Cypher. Oye, conozcamos un poco más de esa historia que has iniciado. ¿Cuánto tiempo tiene Cypher? ¿Cómo se inicia esta nueva área? Porque todos hemos conocido, todos conocemos ese grupo, esa imagen, ese color corporativo de Prosegur. Nos acompaña en nuestro día a día físico, real, en los edificios, en los espacios. Pero el mundo de la ciberseguridad quizás, que es el que no se ve, ¿cuándo comienza esa andadura? Pues comienza ya hace mucho tiempo, porque Cypher es una marca que tiene su origen en Brasil y en Estados Unidos, que es donde empieza la operación de esta marca allí por el 2002-2003, cuando os hablaban de servicios gestionados y era una cosa extraña, ¿no?, que solo se aplicaba a la parte de IT y no tanto a la parte de seguridad de la información en aquel momento, ahora ciberseguridad por la velocidad un poco de los cambios. Esto forma parte del grupo Cypher de una consolidación de activos orgánicamente, aquellos que había constituido el Grupo Prosegur bajo el paraguas de su misión y aquello que había adquirido de manera inorgánica que consolidó bajo el paraguas de Cypher. Ha habido muchas etapas a lo largo de este tiempo y yo creo que la más decidida es la que iniciamos hace 3 años, apostando por el desarrollo de una plataforma tecnológica que nos permitiera amplificar la capacidad de lo que es el recurso más escaso hoy en día, que es el talento en ciberseguridad, ¿vale? Y luego nos conformamos con competir solo en España, porque aquí al final siempre acabamos con nuestros socios gigantes que vienen de Estados Unidos a aportar sus soluciones en España y yo creo que nos teníamos que ir, permitirme el símil futbolístico, a la Champions League, ¿vale? Y nos fuimos a competir en Estados Unidos. También para mirar de tú a otro tipo de compañías, en este caso norteamericanas, que tenían un poco más o menos la idea que teníamos nosotros de dar unos servicios amplificando el talento que teníamos a partir de una plataforma que habíamos desarrollado nosotros y eso nos ha permitido estar a la par, ¿vale? Y ahora con esa fortaleza o ese aprendizaje estamos operando también en Brasil, en Paraguay y en España y en Portugal. Fíjate, Pablo, que el viaje que nos ha descrito David, yo creo que es un fiel reflejo de cómo ha ido evolucionando la propia ciberseguridad, el sector de la ciberseguridad en los últimos 20, 15 años, ¿no? Estábamos hablando de antes quizás seguridad de la información, hoy estamos hablando de otro tipo de conceptos, otro tipo de enfoques, ¿no?, donde al final el acompañamiento con compañías como la vuestra, mirar Estados Unidos como un ejemplo, ¿no?, de los desarrollos, entender ese escenario, es, como digo, pues un viaje natural, ¿no?, que se hace, en este caso lo ha hecho Cypher, y es el que la ciberseguridad ha ido conformando hasta el momento presente, ¿no? Sí, al final, a medida que todo lo digital, digamos, ha ido formando cada vez más parte de nuestra vida,
la economía, ¿no? De cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las relaciones entre instituciones, pues ese camino pues lo va implicando el análisis de esos riesgos y la mitigación de esos riesgos para evitar pues que se materialicen situaciones que puedan dar con pues, problemas y impactos sobre individuos o sobre servicios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de por dónde surge y cuál es un poco el flujo, lo que vemos es una globalización de los servicios. Al final, muchas veces forzada también porque, primero, el mercado norteamericano es el mercado más grande del mundo en todo lo relacionado con tecnología y en particular también en ciberseguridad. Es verdad que para nosotros es un mercado muy importante y el número uno, pero tenemos una presencia muy fuerte en Europa también. Pero a lo mejor siguiendo a compañías multinacionales españolas que se internacionalizan y van requiriendo esa extensión de los servicios, también, como decía David, que al final surgen en esas geografías y se incorporan aquí y luego rebotan, ¿no? Y vuelven otra vez a ir a Estados Unidos. Entonces, nosotros somos una compañía global y lo que buscamos también pues es socios como Cypher que puedan operar acompañados de nuestros clientes. Nosotros la operación que yo lidero está aquí en España y lo que queremos es socios que permitan acompañarnos a todas esas geografías. Ahora vamos a conocer un poco más en detalle cómo trabaja Cypher pues para securizar a esas compañías aquí en España, pero lo hace en un escenario pues cada vez más complejo, no se nos escapa, lo hemos visto en las noticias, ¿no? Donde la geopolítica pues está cambiando las reglas del juego y donde bueno pues esa conformación de nuevos bloques, de alianzas, pues están redefiniendo un poco esos escenarios. ¿Cuál es un poco esa visión, David, que vosotros tenéis en este momento complicado? Bueno, yo tengo que empezar diciendo, para hacer una pequeña introducción, que soy inmigrante, ¿vale? Digital, entre comillas. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en la mesa no lo hemos encontrado. Lo digo porque soy ingeniero industrial, ¿vale? Entonces, un ingeniero industrial lo asocias más con cosas más físicas, ¿no? Hierros, maquinitas, fabricación. Como hablemos del viaje tuyo de la ingeniería industrial a la ciberseguridad, igual necesitamos 2 programas. No, porque precisamente ha sido un viaje rápido y gracias a ese viaje rápido del propio mercado, cuando las cosas ocurren de manera muy rápida, normalmente se desordenan, ¿vale? Y es un poco el reto que tenemos todos ahora, más allá de lo que cada uno contribuya desde su posición. Vivimos en un mercado que en general está desordenado, ¿vale? Habéis mencionado adquisiciones cada vez con más récord, ¿vale? Que pretenden consolidar y consolidar y consolidar. Bueno, detrás lo que hay siempre es un beneficio económico a corto, a 5 años, de los fondos de inversión que están detrás dopando a estas compañías, ¿vale? Entonces, eso normalmente ayuda a financiarse, pero tampoco tienes muy claro cuál es el medio plazo de si están para quedarse o están para ser incubadas. El talento que veíamos anteriormente está totalmente desordenado. Es decir, aquí hemos nacido aquellos que llevamos mucho tiempo en la seguridad de la información pensando que esto era un arte, ¿vale? Es decir, que se te da bien tocar la guitarra y eres un guitarrista estupendo, aunque seas analfabeto. Y perdonadme que no estoy diciendo que nadie, no es nada peyorativo, pero hemos crecido un poco desordenados. Y tampoco ha habido unas reglas del juego, o todavía no hay unas reglas del juego que determinen, ¿vale?, quién puede dedicarse a esto y quién no. Es decir, parece que todo vale, ¿vale?, pero yo creo que no todo no vale. Entonces, pongo un poco un ejemplo de un sector más lento en su desarrollo, como ha sido el de la seguridad privada, para proteger a las personas, y al final lo que hay detrás de la digitalización y de la ciberseguridad es proteger también a las personas. He mencionado las infraestructuras críticas, Pablo. Tiene que ver con acreditarse ante el Ministerio del Interior. No todo el mundo puede ser un guardia de seguridad, permitirme lo que hay, pero sin embargo todo el mundo puede trabajar en ciberseguridad, ¿vale? No parece que no, y no estoy diciendo que haya que poner límites, simplemente voy a regularlo. Luego tenemos toneladas de regulaciones, toneladas. Mencionabas un poco la multa. Si por A o por B, por defecto o por acción u omisión, caes en un incidente de ciberseguridad, ya no sabes quién te va a multar, ¿vale? Porque te puede aplicar la GDPR, te puede aplicar la inteligencia artificial, te pueden aplicar muchas y las que están por venir, ¿no? Como la NIS 2. Entonces, yo creo que es un sector que, fruto del crecimiento acelerado que ha tenido, está muy desordenado. Yo creo que tenemos la oportunidad aquí todos de intentar ordenarlo, ¿vale? Porque es cierto que incluso en clave España creo que es una oportunidad muy buena que movilice el crecimiento alrededor de esto. Pablo. Sí. Coincido en lo que... Es verdad que el sector ha tenido un crecimiento y en los últimos años ya más explosivo, ¿no? Yo llevo ya
desde el año 2002 aquí ha pasado mucho, ¿no? Y es verdad que yo veo una aceleración, ¿no? Se ve una curva casi pues de crecimiento acelerado, ¿no? Y estoy de acuerdo en que hay determinadas funciones o determinados roles que deberían estar mejor definidos, porque cuando ves determinadas funciones en una organización, inclusive el propio concepto de CISO, ¿no? ¿Qué es un CISO en una organización? Pues es que hay perfiles muy variopintos, gente muy profesional y muy respetable, pero con capacidades muy diferentes, ¿no? Yo lo que sí que veo, por ejemplo, de cara a lo que a la evolución que está teniendo el rol profesional en otras latitudes, Estados Unidos que estamos hablando, pues se está viendo una promoción más de elevar la responsabilidad y elevar la visibilidad dentro de las organizaciones. Ya realmente sí están en el C-level que llaman los americanos, ¿no? O sea, ya tienen una capacidad de ejecución y tienen un nivel interlocucional dentro de la organización que requiere otro tipo de una evolución del perfil, ¿no? Hacia pues más gestores, menos a lo mejor tecnólogos o menos gente ligada a la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que pues habrá gente que tendrá que decidir dónde se quiere quedar, ¿no? Pero yo creo que esa clarificación sería necesaria, porque al final hay una responsabilidad muy grande dentro de la profesión. Al final el impacto que tiene en el negocio es brutal y puede tener impacto sobre la seguridad de las personas también, ¿no? En la unión entre mundo físico y mundo digital. Y sí sería conveniente que hubiera una armonización, quizás una definición, ¿no? Definiciones más precisas de qué se espera. Mónica, temas vinculados ya a lo que es el propio desafío, ¿no? En materia de ciberseguridad, lo comentábamos antes en una de las noticias, ¿no? La famosa cadena de suministros, ¿verdad? Sí, sí, desde luego, porque yo creo que estáis comentando los temas del momento, ¿no? David y Pablo, porque está claro que estamos en un entorno que parece que hay cierto desorden y caos, ¿no? En el propio mercado, en la regulación. Y claro, al final, pues todo está unido, ¿no? Y David, me gustaba tu visión de ingeniero, da igual qué tipo de ingeniería, ¿no? Pero la estructura es importante en vuestro caso, ¿verdad? Y en este escenario, pues, como decíamos, ¿no? De adquisiciones, de cortoplacismo, en cierta medida, ¿no? Estamos con una cadena de suministro que, desde luego, es el gran punto débil que tenemos en el ámbito de la ciberseguridad, y nos juntamos ahora con inteligencia artificial, que son retos nuevos, y con retos antiguos, por ejemplo, la garantía de los dispositivos del Internet de las cosas, que no sean caballos de Troya desde que salen de la fábrica, ¿no? Que tenemos todavía ese problema y parece que vamos avanzando en unos y nos siguen coleando los otros, ¿no? ¿Qué opinas y cómo podemos resolver estos retos antiguos que todavía se nos han quedado coleando? Pues es una magnífica pregunta, ¿vale? Yo creo que vivimos una etapa apasionante en la cual yo creo que lejos, a lo mejor soy un pelín polémico, lejos de dar pasos en la dirección en la cual eliminamos el riesgo sistémico como sociedad o como mercado, estamos dando pasos y estamos permitiendo pasos que elevan ese riesgo sistémico, ¿vale? Y no aprendemos. Dejadme que lo desarrolle un poco. Es decir, esto cruza un poco con el tema de la concentración de proveedores, ¿vale? Parece que a todo el mundo le pueden... Yo soy el director general de una empresa y la P&L es muy importante, y entonces cuando concentras proveedores parece que tienes un ahorro de costes. Proveedores en general en ciberseguridad, ¿vale? Yo creo que ya quedó ahí denostado cuando yo empezaba la seguridad en profundidad, es decir, poner diferentes capas o diferentes proveedores para no depender de uno solo en exclusiva. Sin embargo, la tendencia es a generar vendor locking, es decir, plataformas que lo hacen todo y que pretenden hacerlo todo, y huimos de la especialización. También en el sector de los servicios. Y esto pues ya nos ha dado algún susto, ¿no? Es decir, de algún vendor que por algún error, ¿vale? Pues ha generado un blackout, entre comillas, en ciberseguridad cuando no tenía en origen el incidente, ¿vale? Pues esto nos compromete la independencia. Ahora que está tan de moda, y la soberanía, ¿no? Tan de moda la parte de defensa, de si tenemos un ejército preparado o no tenemos un ejército preparado, pues imaginaros que eso es mucho más estático, mucho más lento. ¿En qué punto estamos en el ámbito de ciberseguridad? ¿En manos de quién? Es decir, tenemos aliados, evidentemente, ¿vale? Pero si nosotros no somos capaces de generar tecnología propia, pues el problema se va a ir agravando, aunque solo sea como complemento a aquellas tecnologías existentes, ¿vale? Yo creo que es una reflexión importante.
Pablo. Sí, este es un asunto interesante, ¿no? Yo creo que de todas las regiones y particularmente Europa tiene que buscar el tener capacidad para poder defenderse, sobre todo de lo que habíamos mencionado al inicio directamente de la conversación, que es cuál es el panorama que tenemos ahora geopolítico, ¿no? Que complica todo mucho y vemos conflictos y tensiones económicas, los aranceles, conflictos armados cerca de nuestra región, en nuestra propia región, ¿no? Que están ligados a esas tensiones geopolíticas, esos conflictos armados con actividades en el mundo ciber, ¿no? Entonces se ve, pues hay un interés y ya es conocido, ¿no? Que hay actividades de grupos amparados por estados que pretenden pues socavar la credibilidad de determinados procesos electorales o la veracidad de la información o directamente pues buscar compromisos en sistemas críticos, ¿no? Entonces es verdad que nosotros somos una compañía global de origen estadounidense, pero el fundador es indio, o sea, es una mezcla un poco de... Somos una compañía que no es puramente americana, es verdad que la sede está allí, pero tenemos operaciones en todo el mundo, tenemos una red global que cubre los 5 continentes, de manera que nosotros vamos a seguir contribuyendo dentro de lo posible con buscando alianzas, ¿no? Para poder mantener esta innovación y poder ponernos a disposición de todo el mundo, ¿no? Pero luego, una de las cosas, por ejemplo, que hacemos es trabajar con empresas en los locales, en los mercados en los que operamos, como en el caso, por ejemplo, de Cypher, ¿no? Nosotros necesitamos socios que materialicen el éxito de nuestros clientes basado en el uso de nuestra tecnología. Al final son procesos, personas, tecnología, pues en esas partes necesitamos siempre terceros que nos ayuden a materializarlo, particularmente en España, que es un mercado en el que está dominado sobre todo la economía por pymes, empresas que tienen más retos todavía porque se enfrentan a todos estos desafíos digitales con una incapacidad o más dificultad para conseguir recursos, para conseguir atraer talento, retener el talento, y que luego lo que hemos mencionado antes, luego son socios y proveedores, esas terceras partes, no esos terceros, de empresas más grandes que a su vez pueden ser servidores, pueden prestar servicios a empresas más grandes. Entonces, en esa cadena, el eslabón más débil rompe la cadena y en este caso pues se cumple, ¿no? Entonces, el acompañamiento de este tipo de empresas locales lo permite. Es cierto que, bueno, pues nosotros también integramos las tecnologías sin el ánimo de dominar el mercado, no es el objetivo es, teniendo sentido, nosotros tenemos una red de comunicaciones seguras, entonces todos los servicios que podamos prestar desde esa red de una manera más eficiente, más conveniente, más económica, pues lo seguiremos intentando, ¿no? Pero nosotros entendemos que tenemos nuestra posición en el mercado, no resolvemos todos los problemas de nuestros clientes. Pablo. No, la verdad es que está siendo una charla súper interesante. Hemos pasado por distintos aspectos. Yo creo que la parte de la figura del CISO que comentabais un poco, yo creo que además de subirle a los boards, hay que darle autoridad. Es decir, igual que cuando tienes un jefe del departamento legal que dice que esto no se va a hacer porque la ley no lo permite, el responsable de seguridad, cuando diga que esto no sale porque no cumple con las medidas de seguridad o no ha pasado los procesos de seguridad, se debería parar. Y eso en muchas organizaciones no se ve. Es decir, aunque haya casos en los que por suerte el CISO consigue pararlo, pero tienen mucha presión para no pararlo y todos son presiones para salir adelante. Entonces ahí yo creo que los responsables de seguridad tienen que conseguir esa autoridad también en los consejos de administración, no solo sentarte, sino que tu palabra sirva para tomar en serio. Y con David también me tomó el punto de esa parte de ingeniero metido en una tecnología que no es la suya. Yo recordaba la parte inicial de mi carrera en la que trabajaban esos sistemas industriales automatizados, etcétera, y ahora el ingeniero informático colado entre los industriales y sus PLCs, que era divertido. Yo os quería hablar un poquito ya, enganchando con esta parte de IoT, el tema del ZSIM o de los productos de la SIM, que al final muchas veces los IoT se conectan con tarjetas SIM, etcétera, etcétera. ¿Cómo sirve o cómo se utiliza este producto para securizar los sistemas IoT y también un poco los servicios que ofrecéis en Cypher asociados a esta ZSIM? Bueno, nosotros dentro de la filosofía de la compañía, como he dicho, nosotros somos una compañía que ofrece un servicio de comunicaciones corporativas seguras. ¿Y eso qué significa? Pues tenemos una red distribuida por todo el mundo con más de 160 data centers, con una red de comunicaciones de alta capacidad propia que permite conectar. El objetivo es conectar cualquier cosa con cualquier cosa, sea un usuario con una aplicación o con un dato, dispositivos entre sí, sedes. Entonces, dentro de esos
digamos, esa ambición de proporcionar una comunicación segura para cualquier tipo de dispositivo, surge toda la proliferación de los dispositivos IoT, la sensorización de la economía en general, ¿no? Que afecta a todos los sectores. Entonces, dentro de esa proliferación, uno de los aspectos es pues la ubicuidad de los dispositivos, el factor de forma muy ligero, necesidades especiales de consumo de energía, de ubicación, de distribución. Entonces, encontramos con que había un problema por resolver, que era como dar acceso seguro a la red y a los servicios y tratar en medida de invisibilizar esa infraestructura que es muy vulnerable con algún tipo de tecnología que permitiera esa conectividad. Y desarrollamos esta SIM, que es una SIM que tiene un código específico nuestro que permite realizar varias funciones, una función de autenticación del dispositivo, decir quién es, que se pueda realizar la autenticación contra la red, como si tuviese una identidad digital, ¿no? Cifrar la comunicación y permitir esa comunicación directa con nuestra red. Y a partir de ahí, toda la complejidad de la protección, la aplicación de políticas, etcétera, se realiza a fuerza bruta hacia arriba en la nube, ¿no? Y aligeramos lo máximo posible el trabajo. Entonces, esto tiene múltiples usos en todo tipo de entornos que ahora comentará David del ámbito, por ejemplo, de su grupo, ¿no? Del grupo Prosegur, que es un grupo pues, que tiene una densidad muy alta precisamente de ese tipo de dispositivos. Sí, claramente. Yo creo que viene a cubrir... Normalmente en ciberseguridad lo que acabamos haciendo es el control principal, o sea, el fix principal es muy difícil que lo podamos implementar. Y cuanto más cerca al mundo IoT o al mundo industrial estás, has mencionado, Pablo, los PLCs, yo los he programado también en mi tierna infancia, más difícil es poder aplicar un parche, porque aplicar un parche significa perder la garantía del fabricante A, B, C, J, o yo tenía algún jefe que decía, si aplicamos un parche aquí, nos van a cobrar 5 GEs, que son General Electric, ¿vale? Es decir, son las centrales estas de ciclo combinado y este tipo de temas. Entonces es inasumible. Pero eso significa que no podemos securizar el entorno, no podemos mejorar el entorno. Claro que sí, con controles compensatorios. Y ahí es donde entra un poco lo que ha estado comentando hasta ahora Pablo. Es decir, oye, yo no puedo hacer nada con una cámara de televisión que a lo mejor da soporte a un proceso de negocio importante y que además cubre una parte de safety, ¿vale? Que es donde yo creo que está la diferencia entre parar un proceso o no pararlo. Es decir, si va a haber vulnerar la integridad de las personas, el proceso tiene que pararse y a lo mejor está gobernado por una cámara de televisión en el que si ve que alguien va a ir con un traspalé y va a atropellar a alguien, pues para la cadena, ¿vale? En ese momento. Fijaros lo relevante que puede llegar a ser. Esa cámara no la puedo cambiar porque tendría que cambiar 300 cámaras y 40 grabadores y hacer una intervención grande, pero sí que puedo desplegar un control compensatorio como es la Z-SIM y asegurarme que va a haber integridad en cuanto a las imágenes, que no va a haber latencia y que va a haber una securización de lo que va desde la cámara hasta el grabador o lo que da soporte a ese proceso de negocio. Entonces es una aplicación muy práctica de cómo podemos hacer converger las dos partes. Oye, y a propósito de estos servicios, aunque ya hemos abordado un poco, ¿no?, la necesidad de apoyar a las principalmente pymes, ¿no?, que son las que no tienen quizás ni el conocimiento ni la capacidad. ¿Vosotros habéis puesto el foco en acompañar a las pequeñas medianas empresas, que es al final prácticamente el tejido, ¿no?, empresarial que configura España, a través de vuestros servicios? Sí, claramente. Estamos a la expectativa también de que se transponga se publique el reglamento NIS2, que yo creo que esto lo va a acelerar porque intenta ordenar el sector. Creo que es algo que es muy necesario porque si no hay un palo o una zanahoria, no sé cómo moverlo, la gente no va a adoptar determinado tipo de medidas. El segmento de pymes yo lo distinguiría entre la mediana empresa y la pequeña empresa que facturan un determinado volumen y la micropyme. ¿Vale? Entonces yo creo que esto va a resolver un poco la problemática de la pyme, no de la micropyme, ¿vale? Porque también, bueno, pues al final el talento con el que cuentas es caro, los servicios que están pensados son servicios de una profundidad importante, porque puede haber sanciones importantes, porque tienes que ser el socio de esa pyme a la que le estás ayudando, porque además le van a tener una presión las mismas centrales de compras de estas grandes compañías para que cumplan y se va, entre comillas, regular el sector. ¿Cómo lo resolvemos? Lo resolvemos con servicios especializados que a través de una plataforma que nosotros la llamamos XMDR seamos capaces de maximizar o amplificar las personas que tenemos. Eso se traduce en ¿qué? En eficiencias para nosotros, pero que trasladamos a los clientes. Es decir, que con un solo analista seas capaz
de hacer el trabajo que tendríamos que hacer en la antigua usanza 10, 15 o 20 analistas. Y eso es un poco lo que te permite tener un price point adecuado para este tipo de segmento de compañías y que se puedan permitir un servicio premium al coste que pueden asumir porque su P&L así lo demanda, ¿vale? Es un poco lo que estamos haciendo. Fíjate, Pablo, esta última reflexión de David es muy interesante porque si bien en las noticias estábamos hablando desde incidentes, de brechas, de negocio, lo que ha venido a explicar David es que el abordaje para una pequeña empresa de la ciberseguridad tiene que ser un abordaje combinado sobre sus capacidades, sobre también un planteamiento para su negocio y el impacto que va a tener, no solo por el coste de inversión, sino también por la productividad que va a lograr a través de la implantación de la ciberseguridad y su propia transformación digital, aspectos regulatorios, es decir, es una visión integral de todo, no solo es una cuestión puramente tecnológica, ¿no? Y yo creo que quedarse en algo que sea solo tecnológico es un error para las compañías, ¿no? Sí, nosotros lo entendemos así, por eso nos asociamos con Cypher, ¿no? Nosotros proporcionamos una tecnología que permite cubrir para ese tipo de entornos de empresas de tamaño medio de una manera sencilla la mayor parte de los riesgos a los que se exponen, los más frecuentes y los más probables, digamos, ¿no? Pero no podemos hacerlo solos. Y es verdad que cada vez más vemos que los clientes van teniendo más conocimiento de cuáles son sus riesgos, sus limitaciones y que necesitan ayuda. Y eso es lo principal, entender realmente a qué se está enfrentando. Lo que decía David, impacto regulatorio, multas, riesgos para la supervivencia del negocio. En muchos casos el negocio es mucho más vulnerable que otras organizaciones más grandes porque un incidente de seguridad puede hacer que la empresa tenga un gran problema de supervivencia, ¿no? Más que riesgos financieros que son más reconocibles, ¿no? Entonces ese autoanálisis y entender que realmente necesitas un tercero para que te ayude es fundamental. Y luego prestar ese tipo de servicios, como decía David, no es sencillo. Necesitas detrás de una simplificación de la oferta para el cliente hay una gran complejidad operativa por detrás, ¿no? Y lo que hay que hacer es hacerlo eficiente. Pero yo creo que es la única manera realmente conseguir que una organización de un tamaño medio en España pueda tener una respuesta adecuada y tener una mayor garantía de no sufrir un impacto dramático y catastrófico por un incidente de seguridad. David. Sí, ahondando un poco en esto, yo soy un firme creyente de una palabrota que voy a soltar aquí que es global y local, ¿vale? Yo creo que tienes que jugar en un terreno de juego que es global, la ciberseguridad es global y se generan las cosas en un entorno, en un mundo hiperconectado y tienes que jugar ahí, pero luego tienes que actuar de manera local. Entonces aquí es donde interviene la tecnología de Zscaler, que nos da una capacidad global, pero no aprovecharías el máximo de lo que puede ofrecer esa tecnología si no tienes una capacidad local que la lleve allí donde se necesita. Y en los servicios gestionados, que es XMDR, al final es un Managed Detection and Response Service, ocurre un poco lo mismo. Sin querer criticar a otras compañías, al final el operar en Estados Unidos, operar en Brasil, operar en Portugal, operar en España, lo que te da es esa perspectiva global a través de una única plataforma, colaborando todos los analistas para aprender de manera continua de qué es lo que están pasando en los diferentes clientes tan diversos como los que estoy contando, pero no llegar a la trampa de consolidarlo todo en un hub que puede estar en Asia, por no decir de otra manera, en el que vas a estar muy lejos de lo que necesitan tus clientes en el día a día. Entonces, esa combinación de esas tecnologías y servicios y visibilidad global y capacidad de actuación local, creo que es la diferencia, hace la diferencia. Mónica, una última reflexión, pregunta. Pues ha estado fenomenal todo lo que habéis estado comentando, ¿no? Además, David, esta visión de lo local que mencionas, ¿no? Entre la presión de la geopolítica, la llegada de normativas como NIS2 que habéis estado comentando, la necesidad de una gobernanza de datos real, ¿no? Y más aún en Europa, que lógicamente, y como bien habéis estado explicando, todas las empresas y ya cada vez más también las pymes que tienen unas necesidades muy concretas que también hay que cubrir, son muy conscientes de esto y de los riesgos que puede tener, pues que los datos no estén donde nosotros creemos o donde deberían estar, ¿no? ¿Crees, David, que estamos en todo este panorama ante el fin de la ciberseguridad como un producto que se compra y se instala sin más? ¿Estamos pasando definitivamente a ese modelo de soberanía basada en servicio? Y sobre todo,
yo diría en la confianza, ¿no? Cada vez más en la confianza en ese profesional, ese responsable, ese conocedor del ámbito de la ciberseguridad que te va a guiar en un camino que sabemos que es un proceso que no tiene fin, ¿no? El de la ciberseguridad. ¿Qué opinas? Completamente de acuerdo. Es decir, el proceso, o sea, la ciberseguridad entendida como una commodity en el que compras una caja, la desenvuelves, la instalas y ya está. Eso ya terminó hace mucho tiempo, porque estamos hablando de un contexto de riesgos, ¿vale? Y al final el 100% de la ciberseguridad no lo vamos a alcanzar nunca. Siempre va a haber un pequeño porcentaje, por muy bien que lo hagamos, en el que te va a impactar algo, tienes que estar preparado para responder. Y ahí es donde entra la adaptación de las tecnologías, los servicios, los procesos a lo que cada compañía demanda, ¿vale? A lo que cada vertical demanda. No es lo mismo tratar algo en el sector de salud, por ejemplo, que los datos pueden ser de una determinada índole, pero las tecnologías que manejan son también de una determinada índole, que tratar algo en un sector factory, ¿vale? Y ahí lo ligo un poco con el safety. Es decir, me pueden vulnerar un sistema de recursos humanos y se me llevan datos y me multarán y me extorsionarán, irán un ransomware y demás, pero no muere nadie, ¿vale? Si me hackean de manera adecuada un sistema factory, pues ahí a lo mejor vulneramos la línea del safety, es decir, que en una cadena de producción puede morir gente, ¿vale? Entonces, el nivel de criticidad, el nivel de la verticalización que tiene esto es muy importante. Entonces, esto de que es una commodity, esto es café para todos y vale todo, creo que se ha acabado, ¿vale? Ya hace tiempo que se ha acabado. Estamos hablando con David Fernández Granado, que es director general de Cypher, la unidad de ciberseguridad de Prosegur, y con Pablo Vera, que es vicepresidente regional de Iberia Zscaler. Enseguida vamos a hacer unas reflexiones, conclusiones finales de su paso por el programa, que han dicho cosas muy interesantes y que van desde la propia necesidad, ¿no?, de ordenar el desarrollo del talento y, por ende, del talento dentro de las organizaciones en materia de ciberseguridad, y luego entender el papel que debe jugar Europa, las compañías trabajando en Europa, y luego ese ecosistema de ciberseguridad que debe drenar ya no solo por la regulación, sino por el propio entorno. Vamos a comentarlo enseguida, pero antes vamos con nuestro sorteo, porque ya tenemos a Sergio Muñoz esperándonos para dar la próxima pregunta, que dará paso a respuestas acertadas, que se llevará una entrada. Venga, el sorteo de la RUTED. Sergio Muñoz, ¿cómo estás? Sergio, buenas tardes. Chencho, bienvenido. Hola, muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, encantado de saludarte. ¿Tú sabías la respuesta de lo que preguntó Omar la pasada semana? Que me lo recordaba Pablo, que era... ¿Quién fue el primer ponente internacional de RUTEDCon? ¿Y quién fue, Chencho? Pues fue el gran Mikko Hyppönen, el primer ponente que tuvimos internacional en el evento. Bueno, pues hombre, Chencho porque está en RUTED, pero ha habido gente que lo ha acertado, y mucha, ¿verdad? Sí, tenemos a Alex, a Mario, Roberto. Bueno, pues que sepáis que habéis conseguido una entrada para la RUTED, que os llegará en forma de código en respuesta a ese correo electrónico, y todavía estáis a punto, Chencho, de obtener alguna entrada más. Siempre preguntamos, sé que sois bastante comedidos con la información que dais, sorpresa de la RUTED, pero no sé si nos puedes avanzar alguna cosita más que ya se pueda comentar del próximo día 5, 6, 7. Pues que bueno, tenemos un evento un año más con ponentes nacionales e internacionales. Nombres no quiero dar porque no me dejan, pero bueno, si me tiré de algo... Yo lo pregunto todas las semanas, pero no, sois fieles, no lo soltáis. Pero vete a las redes sociales que te van contando. Que van contando, ¿no? Bueno, en cualquier caso... Y sí, seguidnos por ahí, por Twitter, que sobre todo, bueno, X ahora, ahí iremos soltando pinceladas poco a poco. La verdad que de momento, pues bueno... lo mismo si me preguntáis a mí directamente por Twitter, se me puede escapar alguna cosa, pero vamos, que no me oiga nadie de la organización ahora mismo. Lo que está claro me pega a mis compañeros. Es que lo que pase el próximo día 5, 6, 7, con incluso las formaciones previas, servirá para el año que viene hacer el sorteo de la RUTED. Hoy nosotros tenemos que mirar hacia el pasado, y esa, Sergio, es la propuesta que te hacemos. Danos, por favor, la pregunta que van a responder con acierto todos los oyentes de este programa, espero, y con rapidez, respondiendo al correo afterwork@capitalradio.es. Sergio, ¿qué nos quieres preguntar? A ver. Vamos allá, vamos a cambiar un poco el tono de las preguntas y voy a preguntar cosas internas de la organización. Hemos tenido 2 presidentes en la organización en RUTED. Todos conocéis a Román, a Pato BC, y hace unos años que bueno, pues decidimos dar un cambio, un giro y que fuese la presidenta Arantxa. ¿Qué año fue en el que hicimos el cambio y en qué año fue cuando presentamos a Arantxa como
como presidenta de la asociación? Madre mía. Esta sería mi pregunta. Están aquí nuestros invitados, Pablo Vera y David Fernández Granado, diciendo ¿qué año fue el cambio? Fíjate que Arantxa estuvo hace un par de semanas, ¿no? Un par de semanas, sí. Hace 2 semanas, pues ya sabes que... ¿Tú lo sabes, Pablo? Se va a tener que tirar un poco de hemeroteca, va a tener que buscar ahí un poquito. Bueno, pues ahí está la pregunta que formula Sergio Muñoz. ¿En qué año se produjo esa sucesión, ese cambio de presidencia de Román en favor de Arantxa? Si sois diestros en la respuesta y rápidos, podéis hacerlo a afterwork@capitalradio.es, y si lo acertáis podréis ver de primera mano todo aquello que hoy Chencho se está guardando de contarnos, pero estoy seguro de que a través de redes veremos. Chencho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos por la RUTED. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. abrazo. Adiós. Adiós. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, simplemente insistimos en nuestro espacio seguro Panda, pues algo que además nos comenta Hervé Lambert con mucha frecuencia cada vez que está con nosotros, y es que el papel de la inteligencia artificial pues es algo que está cambiando el panorama de ciberseguridad desde ambas ópticas. Ojo, no solo hay que verlo como una herramienta que están utilizando con mucha destreza los cibercriminales, sino también es algo que desde los propios equipos de seguridad se está implementando para hacer mucho más eficaces esos niveles de protección. Hablaremos de automatización, lo seguiremos haciendo nosotros. La IA no la veamos solo, como decimos, como un elemento ofensivo, sino también defensivo, y es que cada vez más profesionales de la ciberseguridad, nos cuenta Panda, están utilizando herramientas de inteligencia artificial. Un 30% de los profesionales ya. No sé si preguntárselo ahora a nuestros invitados. Por supuesto que la estarán utilizando, porque como buenos ingenieros que son, como buenos especialistas en la materia, es algo que está sobre la mesa. Bueno, pues esto es nuestro consejo de hoy. Mirad a la IA siempre con atención y pensad que es un aliado en materia de ciberseguridad. Venga. Queda un minuto, os habéis librado de la pregunta, de la inteligencia artificial, pero bueno, obviamente, ¿no? Forma parte de ese futuro que habéis descrito, David, ¿no? Sí, lo usamos a diario y además lo implementamos en la plataforma para amplificar. Es la única manera de amplificar y automatizar determinadas tareas que yo siempre digo es la del rincón del vago, es la que alinea normalmente a un analista y las que no quiere hacer, pues que la haga una máquina, ¿vale? Efectivamente, eficienta su tiempo y le hace pues estar mucho más pendiente de esos grandes desafíos. Pablo. Sí, no hay otra manera de hacerlo ahora, de abordar los retos y los riesgos que utilizar. Nosotros venimos utilizando inteligencia artificial en diferentes sabores, al principio machine learning, ahora más parte de generative AI y la parte de agentes desde el año 2018. O sea que llevamos ya un tiempo familiarizándonos con esto y utilizando a escala. No, si ambos nuestros invitados, tanto Pablo Vera como David Fernández Granado, de los principios de los 2000, usaban inteligencia artificial. Se llamaba de otra forma, pero la estabais utilizando, al final el mismo concepto, y hoy, bueno, pues está puesta al servicio de la ciberseguridad. Ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido, Pablo, con nuestros invitados, porque, como digo, nos ha llevado pues por muchas áreas, no solo exclusivamente tecnológicas o de estrategia, sino también del propio sector, ¿no? Que debe atender sus necesidades. Y la capacidad y el valor humano, que es un factor importantísimo para los servicios y para dar David Fernández Granado es director general de Cypher. Gracias, David, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Y Pablo Vera es vicepresidente regional de Iberia de Z-Scalers. Pablo, un gusto tenerte como siempre. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Mónica, nos vamos. Nos vemos. Adiós. Gracias. Adiós.